Relatos del lado oscuro. Hay pocos casos cuando se habla de fenómenos paranormales que involucren fenómenos de todo tipo, desde perversidad humana pura, lugares malditos, fenómenos ovnis, vamos, una amplia gama de cosas. Estos casos no suelen ser frecuentes, pero están por ahí regados en algunas partes del mundo, desde casas terribles como Amityville, que por cierto tenemos un video acerca de ese caso, en donde se involucraba la muerte de muchas personas, un posible encantamiento, una casa con un antecedente. Después tenemos otros casos como el de Summerwind, otra residencia maldita, en donde nadie podía vivir ahí por todos los problemas que esto involucraba, y el caso Luna 16. El caso Luna 16 es uno de esos casos raros, feos, grotescos, crueles, que involucra muchas cosas tristes y terribles. Déjeme que lo lleve atrás en el tiempo. Vámonos para 1962, en Madrid, España. Estamos en un barrio que se conoce como Malasaña, de la capital española. Malasaña es un barrio viejo. De hecho, esta zona es una zona en donde había un convento al final de la calle, casas muy viejas, y estamos especialmente en una calle que se llama Antonio Grillo, número 3, es el número del edificio. Es un edificio de unos 3 o 4 pisos, no es muy grande, y en él viven varias familias. Es un edificio viejo. Fue construido en algún punto de 1860 y tantos, así que para 1962 debe de haber tenido unos 90 años. En el edificio viven varias familias. Y es un edificio peculiar porque tiene balcones al frente. Los departamentos para la época eran buenos departamentos, no eran pequeñitos. Eran departamentos que tenían lo que le llamaban ellos un salón. Tenían una cocina, tenían 3 o 4 habitaciones, un pasillo y por supuesto un solo baño para toda la familia. Pero además de esto tenía un pequeño espacio y tenía esta bonita vista hacia la calle con balcones. Y los balcones, con una herrería muy bonita, tienen una puertita que permite salir y asomarse. Y es que ahí pasaba una procesión que iba hacia el convento carmelita que estaba al final de la calle. El convento carmelita había sido puesto ahí precisamente porque la calle había sido una calle con muchos problemas toda su vida y todo el barrio, por lo tanto, se hacía una procesión, cierta época del año que se llamaba la procesión de las benditas almas del purgatorio, para evitar que hubiera tantas situaciones extrañas. Era la leyenda de la calle. Se decía que el convento había sido puesto ahí precisamente para apaciguar las almas en pena que rondaban todo el barrio. Se decía también que por ahí había habido un camposanto y muchos otros rumores típicos. Así como en México se dice que en cada plaza colgaban gente durante la Revolución, lo cual no es cierto, en España se dice que en cada lugar había cementerios. No lo había. Cabe señalar que el callejón se llamaba Sal si puedes. Así es que no era un lugar muy recomendable para vivir. Pero, con el paso de los años, la gente que comenzó a vivir ahí fueron familias, comercios, restaurantes, lugares muy comunes. Se decía que a principios del siglo XIX era una calle transitada por las almas del purgatorio, las almas en pena que deambulaban por ahí. Así es que la gente no tenía mucho agrado por ese lugar, les daba miedo. Como sea, a lo largo del siglo XIX, se construyeron estas casonas, estos edificios, y para 1962 era un barrio como cualquier otro. Había pasado la guerra civil hacía muchos años, había un ambiente de mucho fervor religioso, porque finalmente seguíamos en la época de Francisco Franco, y
había ciertos lineamientos. El fervor religioso era grande, pero también había comenzado a surgir todo el movimiento ufológico. La movida madrileña de los ovnis había comenzado a tener un auge inusual. La llegada de algunos investigadores o autodenominados investigadores como el señor Sesma, el profesor Sesma, era algo que había comenzado a tener cierto auge y especialmente en Madrid. Las tertulias de la Ballena Alegre eran muy visitadas por todo tipo de personajes que aseguraban ser contactados por los ovnis, que aseguraban tener informes secretos de los ovnis. Vaya, era aquello un folclore, una mezcla simpatiquísima, en donde, por ejemplo, este señor Sesma se autoproclamó profesor Sesma. En realidad era un operador de telégrafo ya medio betarrón, con un montón de ideas locas, que un buen día se decidió a hablar de ovnis porque creía en esto, así es que abrió su tertulia. Como le empezaron a llegar cartas, empezó a salir en los programas de radio de la época y esto lo hizo famoso. Es curioso, en aquel entonces hablar de ovnis era ser famoso. Hoy en día es estar loco. Pero bueno, el caso es que era una España muy rara. Y ahí, en el número 3 de la calle Antonio Grillo, vivía ni más ni menos que José María Ruiz Martínez. ¿Qué importancia puede tener la vida de José María Ruiz Martínez? Ninguna, en realidad era un sastre. José María Ruiz Martínez era un sastre de unos 40 y tantos años, hombre conocido por ser pulcro y puntual, muy apegado a su familia, muy devoto de su familia, muy creyente en todo lo que se deba de creer en la época en la que estaba. Así es que era un hombre de iglesia todos los domingos, de corbatita, saco, lentecitos. Por ahí hay una foto del amigo José María. Y era un sujeto bastante apegado a su casa. Iba del trabajo a la casa y de la casa al trabajo. Aparentemente las cosas iban bastante bien. El negocio familiar resultaba próspero. A unas cuadras de ahí estaba el taller, que ocupaba 2 pisos de un edificio y atendía a un montón de gente, pero especialmente tenía un área de trabajo industrial. Hacía uniformes para diferentes empresas y esto había hecho que fuera una familia próspera, tanto así que la esposa no atendía el trabajo, sino que atendía la casa. Dolores Bermúdez, la esposa, se dedicaba a criar a los 5 hijos de la familia. ¿Sí? Era una familia bastante próspera en ese sentido. Era una época en la que los hijos eran una bendición divina y los que vinieran eran bienvenidos. Dolores se había dedicado a esto, ayudada por una jovencita, Juana, que solía ser la mensajera, la ayudanta de limpieza, la ayudanta de cocina. Todo esto mientras José María Ruiz estaba en el taller atendiendo. Se le conocía como un hombre bastante pulcro, bastante íntegro también. Era un tipo que no robaba a nadie, que iba a la confesión cada vez que podía. No se le conocían vicios. Eso es importante. José María no era un hombre de vicios, era un hombre de trabajo. Y el negocio prosperaba, tanto así. Había prosperado el negocio, que había comprado un predio un poco fuera de la ciudad, en donde quería levantar una casa de campo. La casa de campo tendría el objetivo de poder llevar a la familia allá a descansar, una huerta. Era una propiedad muy bonita. De hecho, era una huerta, y él estaba construyendo una casona con unos arcos, con 2 plantas, con todo lo necesario para poder ir a pasar ahí los fines de semana y los veranos. De tal forma que no le estaba yendo mal. Sí había tenido algunos tropiezos. Durante el último año, José María había cambiado un poco de carácter. Se le veía huraño, se le veía molesto. En la construcción allá en la finca no había ido tan bien como lo deseaba. Los trabajos iban despacio, más caro de lo que se había pensado. Su presupuesto inicial no parecía que fuera a alcanzar para terminar la construcción, así es que solía ir él solo los fines de semana a tratar de
acelerar aquello, había tenido que pelearse con los trabajadores que lo habían abandonado, y esto aparentemente le había hecho cambiar radicalmente su carácter. Pero había otra cosa que también le había afectado, no solamente el hecho de que la huerta o la casa de campo no estuviese yendo bien. En los últimos meses, José María había comenzado a gustar de estos temas, de los platillos volantes, de los alienígenas, que en aquel entonces no se llamaban alienígenas, sino marcianos. Y aparentemente había comenzado a leer ese tipo de cosas. A la esposa, a Dolores, eso no le agradaba. Esas cosas igual y hasta eran del diablo. Lo que es un hecho es que el buen amigo Sastre había dejado de ser el bonachón de siempre y su carácter se había comenzado a amargar un poco. Cabe señalar que Dolores, la esposa, hasta llegó a pensar que andaba en malos pasos. Lo cual también era probable, aunque eso nunca se demostró. Para fines generales, José María era un tipo muy pegado a su familia. Adoraba a la pequeñita. De hecho, tenía 5 hijos, ya se lo he dicho. La más grande tenía 14 años, Mariloli, una chica encantadora, estudiosa, brillante. Después seguía Adela, de 12 años, también muy brillante. Después venía el muchacho, José María, el heredero, de unos 10 años de edad. Juan Carlitos era un pequeño juguetón muy simpático, que esperaba la llegada del padre para colgársele del brazo a ver qué cosa rica le había traído de la calle. Era un tripón, como le decía él. Y después estaba la pequeñita, Susanita, 18 meses, el regalito de Dios, como le decía él, un encanto de criatura que todavía dormía en la misma habitación que ellos, en una pequeña cunita a un lado de la cama. Por la mañana temprano, José Mari se encargaba de levantarse, arreglarse un poco el bigote, corregirse la corbata, ponerse muy bien. ¿Qué sastre no se viste bien? Por Dios, era su imagen lo que vendía. Dolores corría rápido a revisarle que el saco estuviera bien, que no tuviera ninguna arruga, sacudirle un poquito, y después, con una poca de pegatina, llámele usted gelatina, llámele como quiera, el caso es que le arreglaba el pelo para que fuera muy guapo. Todos lo veían salir pulcro de casa llevando el maletín hacia el negocio. El negocio se encontraba unas cuadras adelante, en la calle Luna, en el número 16. ¿Por qué entonces se llama Expediente Calle Luna? Pues ahí está. El taller de la familia se encontraba en la calle Luna, en el número 16. Ocupaba los 2 pisos de arriba. Abajo había un restaurante de comida económica y durante todo el día trabajaban, por la noche se cerraba. Únicamente se quedaba una mujer que cuidaba el lugar, que vivía en la parte de arriba. Al cerrar el negocio, de regreso a casa. Así que no era el tipo de persona que anduviera en malos pasos. Y entonces comienza a cambiar el carácter y comienza a ser raro. Ninguno de los miembros de la familia supo en qué momento, ninguno de los amigos supo de qué manera, ninguno de sus parientes, conocidos, primos, tíos, supo en dónde o cómo o cuándo. El hecho es que un buen día José María compró una pistola. No cualquier pistola. Es una pistola calibre .635, un verdadero cañón. Y la tenía escondida. A la mujer eso de las armas nunca le había gustado. Le había tocado vivir parte de la guerra, por lo menos el final, y eso no le gustaba. Así es que el arma estaba escondida. Nadie supo de qué forma la consiguió. Tampoco supieron qué pasaba por su cabeza. Durante aquellos días del mes de abril de 1962, José Mari entraba y salía. Llegaba a casa, tomaba la cena y salía. Se perdía en medio de las calles y luego volvía muy preocupado, muy alterado. En el negocio lo habían visto encerrarse en su privado con alguna cosa que leía y leía,
con algo, no hablaba con nadie, estaba encerrado ahí, y cuando alguien llegaba y tocaba la puerta y pedía entrar para atenderle de algo, para pedirle algo, para consultarle, José María no decía nada. De pronto alguien abría la puerta accidentalmente y él escondía lo que tenía sobre el escritorio. Estaba leyendo algo. Su mirada se volvió esquiva. Hacia finales del mes de abril, aquello era todavía más notorio. Llegaba a la casa y veía a los hijos y veía a la mujer y veía a los hijos y luego se salía otra vez y volvía, iba y venía. Se volvió muy errático en ese comportamiento. Los informes que quedan de aquellos días de finales de abril y lo que la gente contó es que estaba extraño. La última vez que fue a la finca en Villalba, ahí donde estaba construyendo su casa de campo, se le veía distante. No llevó el dinero tradicional que llevaba para pagar a los obreros, no compró nada, no dio órdenes. A diferencia de otras veces que llegaba y pagaba a los trabajadores y les llevaba cosas y daba instrucciones, ese día llegó. Le dio unos pocos duros, es decir, pesetas a la gente que estaba ahí, los hizo marcharse y ahí dejó todo. Volvió a casa por la tarde. 1 de mayo de 1962. Muy temprano en la mañana, José Mari está de pie. Está en pijama. Habitualmente, a las 8 de la mañana, sin importar qué día fuera o qué era lo que se celebraba, José Mari Ruiz estaba vestido y listo para lo que se ofreciera. Pero ese día, ese 1 de mayo, está en pijama. Está raro, se ha levantado mal. Así es que lo primero que hace alrededor de las 8 de la mañana es hablarle a Juanita, a la empleada doméstica, Juana García, y pedirle que vaya al mercado a conseguirle unos medicamentos. Es 1 de mayo, evidentemente todo va a estar cerrado. Ahí, en 1962, las fechas importantes se respetaban y el 1 de mayo nadie abría, ni farmacias ni nadie. Juanita, la asistente, una jovencita de unos 17 años en aquel entonces, le insiste: pero patrón, si la farmacia va a estar cerrada, ¿por qué no le preparó mejor aquí algo en casa de lo que hay? Pero José Mari insiste: ten, quiero que vayas, vístete y vete. Es más, casi la saca empujones, como estuviera medio vestida, la echa para afuera. Y le pide que vaya al mercado, que es donde seguramente va a estar abierto. El mercado está más lejos todavía que las boticas cercanas, pero la manda para allá. No pierda de vista esto. La manda a empujones, a sabiendas de que todo va a estar cerrado. Cierra la puerta y hay un profundo silencio. Alrededor de las 9 de la mañana, la gente que camina por la calle Antonio Grillo levanta la mirada y no puede evitar gritar con horror cuando observa que en el balcón del segundo piso del número 3 hay un hombre con la pijama ensangrentada, con el cuerpo de un niño en la mano y un arma en la otra, que está gritando: «¡Los he tenido que matar! ¡Los he tenido que matar a todos! Dios mío, los quería tanto, pero los he tenido que matar. Es por ellos, ahora van a estar muy bien». Y se mete a la habitación. Paralelamente, mientras la gente está viendo esto, las autoridades en la pequeña comisaría de policía ya están al tanto que algo ha ocurrido, porque momentos antes un hombre ha marcado por teléfono para informar del asesinato de toda su familia. La policía, al escuchar aquello, hace la conversación larga mientras revisan qué número es el que está marcando y en el directorio telefónico encuentran la dirección. Casualmente, cuando la gente que está en la calle comienza a gritar frenética, alguien marca por teléfono a la policía y saben de dónde están marcando, saben de lo que se trata. El hombre les ha informado que ha cometido aquello por órdenes de los hermanos de arriba y que ahora todos van a estar muy bien. En ese momento ha salido con el cuerpo de un niño todo ensangrentado, es evidente que está muerto. Entra y vuelve a salir y grita: «Por amor de Dios, que alguien llame al cura. Llamen al cura, los he matado a todos». Y vuelve a entrar. Para ese momento la policía ya está por ahí.
y van corriendo por el cura. Específicamente ha pedido hablar con un carmelita. El cura no quiere ir. Así de simple, ¿cómo va a ir? Pero finalmente lo logran convencer. Y a empujones lo meten al edificio y lo llevan a la puerta. En la puerta del departamento está una vecina que está llorando y le grita: «¡Pero José Mari, ¿qué has hecho?». Y el otro desde adentro le grita: «¿Ya está el cura ahí?». La mujer le grita: «Ya está aquí». El cura le contesta: «¿Qué has hecho, José Mari? ¡Abre la puerta!». José Mari responde: «Los he matado a todos». El cura le dice: «Por Dios, José Mari, déjanos entrar. Quizá todavía podamos salvarlos». A lo que él responde: «No, ellos ya no están aquí, ellos ya están más allá. Tenía que matarlos hoy era el día, hoy tenía que ser, si no, no podría salvarlos». Aquello es extraño. El cura le vuelve a decir: «José Mari, abre la puerta». «No, ya no, solamente confiéseme, por favor, confiéseme». «¿Pero de qué te voy a confesar?». «De que maté a todos mis hijos y mi esposa. Confiéseme, cura». «Dame la pistola y te confieso». «Anda, abre la puerta, me das la pistola y te confieso. Todavía podemos salvarlos». Acto seguido se escucha un disparo. La policía, que acaba de entrar junto con el cura y estaban tratando de negociar, rompe la puerta, entran y encuentran, ahí muy cerca, a José Mari con un balazo en la cabeza. Se ha volado la tapa de los sesos. Detrás de ellos ha entrado el cuerpo de médicos, quienes sacan el cuerpo de José Mari, que aún tiene pulso, lo suben a una desvencijada ambulancia y lo trasladan a toda velocidad al hospital más cercano. No hay nada que hacer, a mitad del camino está muerto. El daño es masivo, ha dejado regada una buena parte de la masa cerebral ahí. Pero el crimen no está terminado. Cuando los policías entran, el escenario es terrible. La policía ha entrado al departamento. Tras retirar el cuerpo de José Mari, se topan con un escenario terrible. Dolores, la esposa, está en la habitación nupcial, la habitación conyugal. La autopsia determinaría que fue asesinada a golpes de martillo en la cabeza. A Dolores la mataron golpeándola en la cabeza. Ahí mismo, en la cunita, a un lado de la cama de los padres, está el cuerpo de Susanita, la bebé de 18 meses. La ha degollado. El cadáver presenta una lesión profunda en el cuello. Le ha cortado el cuello. Más allá, en el baño, y evidentemente en una posición que intentó usar como defensa, se encuentra la hija mayor, Mariloli, de 14. Mariloli se comprende que al escuchar el alboroto se ha escondido en el baño, pero el papá la ha encontrado y le ha pegado un balazo que le ha traspasado el cuello. Mariloli murió por la herida de bala en la garganta, asfixiada y desangrada. Por su parte, los dos hijos, tanto José María como Juan Carlos, están en la habitación, ambos con disparos. Los disparos fueron fulminantes. Una 6.35 es una pistola rusa. Es un arma de mucha potencia. A cada uno le ha puesto un balazo. Después, Adela, de 12 años, está en su habitación. Tiene un tiro que le ha volado la cabeza, prácticamente. El escenario es terrible. Los agentes de la policía que han entrado no alcanzan a entender qué pudo haber ocurrido en la cabeza de este tipo. Pero además, les sorprende un detalle. Mientras todo este alboroto está ocurriendo ahí, regresa Juana García, la empleada doméstica, que viene con las manos vacías porque el mercado estaba cerrado. Y se da cuenta de todo aquello. Cuando la policía la interroga para ver qué es lo que sabe, ella les informa que su patrón la echó fuera. Era evidente que el patrón no estaba teniendo un delirio rampante como asesino, sino que específicamente quería matar solo a su familia. Por eso echó fuera a la chica de la limpieza, a la asistente. Ella no estaba en sus planes. No se trataba de matar por matar. La policía siguió investigando. ¿Por qué habría hecho eso? Finalmente identificó el lugar de donde vino el arma. Era en un negocio donde la había comprado de forma irregular. Pero ¿por qué asesinarlos? No había ninguna razón.
Lo poco que pudo averiguar la policía en ese entonces es que era una familia normal. Alguna vez habían tenido un conflicto. Dolores era una mujer impecable. No había ninguna historia detrás. No se le conocía, ni siquiera, como una persona grosera o altanera. La empleada doméstica la reconocía como una gran persona, como una gran mujer. Las demás personas de la calle le reconocían como una persona digna, pulcra y correcta. No había de dónde hubiera una motivación para tal crimen. Al final, las autoridades, tras una serie de análisis, determinaron que José María había perdido la razón. En un ataque se lo había llevado. Pero además no había sido algo súbito. Algo que las autoridades no consideraron es que esto había sido un proceso. El arma la había comprado semanas atrás. No fue algo instantáneo. Por otra parte, el cambio de humor del bueno de José Mari había sido paulatino y muy notorio. Algo había ocurrido. Pero ¿qué era lo que había ocurrido? Es una buena pregunta. Y el misterio no haría otra cosa más que acrecentarse, porque déjeme decirle que la casa en particular, Antonio Grillo, número 3, tenía una historia macabra detrás. De hecho, ya había habido otros incidentes. Sí, por eso le digo que este es un caso muy raro. Primero, en la calle, a lo largo de los años, había habido varios incidentes muy macabros. En la misma calle. En 1905, una mujer fue asesinada en su departamento, en el número 12, unas pocas casas más adelante. Un niño fue asesinado y su cabeza cortada y arrojada en la calle en 1911. Hubo varios suicidios en esa misma calle. En el número 12, una mujer saltó del último piso hacia la calle encontrando la muerte. Una mujer celosa atacó con vitrolo a su esposo, quemándole la ropa, las manos y la cara. Hubo otro incidente más, pero esta vez fue dentro del número 3. En 1945, Felipe de Braña fue asesinado dentro de un departamento en esa casa. Felipe se dedicaba a la confección de camisas. Tenía un negocio próspero y un buen día fue encontrado degollado dentro de la habitación. Cuando la empleada del servicio llegó, encontró al patrón muerto, desangrado, sobre la cama. No había huellas, nunca se identificó un culpable. Siempre quedó la duda si aquello habría sido un suicidio o un asesinato. También había habido otro incidente. De hecho, en 1915 hubo otro incidente en donde otro hombre fue degollado ahí mismo. Posteriormente, habría otro. En 1964, una mujer joven, una mujer de 20 años, Pilar Agustín, tras dar a luz a una bebita, la estranguló, la envolvió y la guardó en un cajón, en el número 3 de la calle Antonio Grillo. Esta mujer, Pilar, aparentemente no le había dicho a nadie nada, incluso a su propia pareja, pero era evidente que estaba encinta. Cuando da a luz, asesina a la criatura. Cuando la policía se da cuenta, después de algunos días comienza a oler mal. El olor hace que se llame a la policía, llega la policía, abre el cajón y encuentra al bebé en descomposición. La mujer, al ser interrogada, no sabe por qué lo hizo. No tenía ninguna razón para hacerlo. Tenía un esposo que vivía con ella, tenían una buena posición económica, era joven, todo estaba perfecto. ¿Por qué asesinó a la bebé? Nunca se pudo saber. Así es que si usted me lo pregunta, Antonio Grillo número 3 ya tenía una historia macabra detrás. Pero toda la calle ya tenía una historia macabra detrás. Desde el hecho en que se le conocía como la calle de las benditas almas del purgatorio, benditas ánimas del purgatorio, y que se había tenido que construir un convento por todo el montón de broncas que había paranormales ahí,
ya había una historia. Y si a eso le suma todo el montón de muertos que hubo en una sola calle, estamos hablando de algo delicado, y además todos ocurrieron en un periodo de tiempo bastante cercano. Es decir, por ejemplo, si usted va en la Ciudad de México a una calle de Tacubaya, es muy probable que en cada casa haya habido un difunto, porque son casas que fueron construidas en la época, no sé, de 1850 a 1870, y obviamente han transcurrido 140 o 150 años, han pasado 4 generaciones, obviamente ha habido difuntos. Pero en la calle Antonio Grillo, los muertos eran por muerte violenta y todos ocurrieron después de 1900. Algo había ahí. Pero además, cuando ya se hace todo aquello, el departamento se entrega al propietario, era alquilado, se vuelve a alquilar. 2 años después, quien lo alquila asesina a su bebé ahí. Así es que, bueno, aunque usted no lo crea, actualmente está ocupado. El departamento tiene un inquilino adentro. Y, según dice, no ocurre nada. Como sea, las autoridades comienzan a estudiar el caso. Y realmente nunca acertaron a saber por qué lo había hecho. ¿A qué se refería José María cuando decía que tuvo que hacerlo para salvarlos? Y hablaba de unos hermanos. Era sabido que José Mari había comenzado a buscar temas de ufología. Es muy probable que hubiese estado presente en algún momento en las conferencias de la Ballena Alegre, este lugar donde le digo que se reunía el profesor Sesma con sus seguidores y que en este sitio hubiera entrado en contacto con creyentes en los ovnis y en los extraterrestres y en los marcianos, y que hubiera tenido alguna idea loca por ahí. Pero de eso a que hubiera matado a toda su familia había un largo camino, aunque los perfiladores de la policía científica no podían obviar, no podían dejar de pensar que esto tenía alguna relación, porque cuando el propio José María llamó a la policía desde su departamento después de haber matado a toda su familia, para avisarles que había matado a su familia, argumentando que los quería mucho, pero que los hermanos de allá le habían pedido que lo hiciera y que lo había hecho por salvarlos a ellos, es decir, a todos los miembros de su familia. Esto hacía una clara alusión a una idea de un apocalipsis. Estaba salvando a su familia, no matándola. Sus palabras fueron: los tuve que matar, los amo, los amaba muchísimo, pero los he tenido que matar para salvarlos. Es decir, estaba pensando que había un apocalipsis próximo y que tenían que liberarse del cuerpo. Y esto no era la primera vez que ocurría. Las autoridades realmente nunca pudieron saber exactamente a qué se refería, y aunque sondearon un poco aquí y un poco allá, no había mucho más que perseguir. El crimen era muy evidente, el autor material e intelectual de la multihomicidio estaba ahí, no había ninguna otra huella, el arma tenía sus huellas, todo apuntaba, no había más que investigar. Entonces, ¿por qué los mató? Hay un tema paralelo extrañísimo. Le decía yo al inicio de este programa que el expediente se conoce como el caso Luna 16. ¿Qué tiene que ver? Si los homicidios ocurrieron en la calle Antonio Grillo número 3, la casa del sastre, ¿qué tiene que ver Luna 16? La calle Luna 16, como le decía yo en alguna parte del video, era el domicilio del taller de este sastre. Ahí tenía 2 pisos del edificio en donde hacía las confecciones y en donde atendía a los clientes. Pero ¿por qué se llamaría así? El expediente comenzaría unos meses atrás, en diciembre de 1961, e incluso algún tiempo antes. Le hablaba yo de Fernando Sesma, del profesor Sesma, este autodenominado investigador de los fenómenos ovni. Este sujeto, en algún momento de septiembre de 1961, recibió
una enigmática carta. La enigmática carta era un pequeño fragmento de papel con un texto escrito a máquina de escribir en un sobre cuyo remitente solamente decía Luna 16, calle Luna 16. El mensaje era muy inusual. El pequeño sobre contenía este fragmento de papel, no era una hoja completa, no era una misiva grande, era un fragmento de papel. El remitente, como le decía yo, decía calle Luna 16, precisamente el taller de José Mari. El texto como tal decía: rompe polo inferior cascarón, saca cabeza, conoce luz, cuerpo limitado por un tiempo más. B.A.B. Cédeme cabeza, te llevaré oasis, solo quedará eso es todo. Este sería el primer mensaje. Para el profesor Sesma fue un mensaje extraño, perturbador. De hecho lo rompió y lo tiró a la basura. No, de hecho lo tiró en el retrete, en el excusado, y le jaló. Ahí siempre hubo algunas cosas raras, porque el propio Sesma diría que días después se encontraría el papelito completo, como si por arte de magia se hubiera vuelto a pegar y le hubiera vuelto a aparecer. Quitando ese detalle fantasioso de la historia, el hecho es que Sesma recibió ese mensaje con remitente en la calle Luna 16. Era un mensaje raro. Cédeme cabeza, te llevaré oasis. Algún tiempo después recibió otros mensajes más. Algunos de ellos eran raros. Todos en general eran pequeños fragmentos y hablaban de cosas que se antojaba estarían relacionadas con los viajeros del universo. Pero había algunas cosas también muy perturbadoras. Una de estas pequeñas cartas decía una frase que era: el plomo avanza, cabeza. Esto hizo pensar inmediatamente en un suicidio. La tipografía era una tipografía de una máquina de escribir, así es que era difícil saber la personalidad del individuo. Pero no pierda de vista que el profesor Sesma era quien encabezaba las reuniones de la Ballena Alegre en el Café León, en el sótano del Café León en Madrid, en donde se reunía toda esta gente rara de la ufología de los años 60 en España. Y no solo eso, en este mismo lugar surgiría toda la fenomenología de Humo, el famoso expediente Humo, los famosos alienígenas, humitas que venían de la estrella Wolf y que estaban entre nosotros y le mandaban cartas. Era algo muy bizarro. Mandarle cartas los alienígenas al profesor Sesma, por Dios, era infantil aquello. Pero como sea, el profesor Sesma recibió numerosos de estos mensajes del taller del sastre. Solamente una vez se atrevió a ir al taller. El profesor Sesma, preocupado por los mensajes que continuamente recibía, decide ir a ver el domicilio de la calle Luna 16. Y sabe algo, cuando estuvo ahí, tuvo pánico y no entró. Confesaría muchos años después toda esta historia de los diferentes mensajes y cómo sintió pánico, porque los mensajes eran perturbadores y provenían del taller del sastre asesino. Cuando unos días después se entera de los crímenes, Sesma recoge todos aquellos papeles y los incinera. Todos los mensajes los destruye. El único que se conserva es el primero, que alguien más lo había guardado. ¿Qué relación puede tener? Es una buena pregunta. Como le decía, la Ballena Alegre, este lugar de reuniones de investigación ufológica, de hecho, el grupo que encabezaba el profesor Sesma se llamaba Amigos de los Visitantes del Espacio Burú. Ya por el puro nombre se da cuenta de que algo no andaba bien en la cabeza de esta gente. Amigos de los Visitantes del Espacio Burú. Era un grupo de gente que, además de ingenua, era crédula. Dentro del grupo, sin embargo, había una serie de personajes muy raros. Uno de ellos era Jordán Peña. Jordán Peña
formó parte de la comitiva de investigación del caso Belmez, el de las caras. Por ahí hay un video de eso. Era un sujeto raro, un sujeto que, entre otras muchas cosas, trabajó para el gobierno español como espía. ¿Sí? Su función era esa, y eso fue lo que lo llevó a meterse ahí a la Ballena Alegre. Ver qué es lo que hacía esta gente. Pero también él fue el que inventó toda la trama Humo. El expediente Humo fue un expediente ficticio, como le decía. Unos supuestos alienígenas contactaban con el profesor Sesma, le mandaban cartas de diferentes partes del mundo, generalmente era Italia, Alemania, Francia o Grecia, es decir, todo ahí cerquita. Y las correspondencias hablaban de temas muy variados, científicos, y el profesor Sesma agarraba estas cartas y se las leía a sus amigos que iban a la tertulia, y todos discutían sobre aquello, y Jordán Peña estaba ahí. El tipo se ha de haber estado haciendo pipí de la risa de ver a estos pobres deliberando sobre las características del planeta Humo y todo aquello, pero el incidente de Humo no se quedó ahí. Se escribieron libros completos acerca de esto, aparecieron fotografías, testimonios de personas que vieron el platillo volador, se entrevistó gente del planeta Humo, salieron en la televisión. Incluso gente de los medios entrevistó a alienígenas del planeta Humo. Finalmente, en 1994, Jordán Peña, ya muy enfermo, confesó haber sido él el que escribía las cartas, las enviaba de los países a los que iba, porque como iba de un lugar a otro y daba pláticas y atendía asuntos del gobierno, a donde iba, de ahí mandaba una cartita al profesor Sesma, de tal forma que parecía que los alienígenas estaban en muchas partes. En realidad era una tomada de pelo. Jordán Peña, este personaje macabro, se presentaba como escéptico, pero al mismo tiempo como dubitativo, como a lo mejor sí. Colaboró con revistas de aquellos años de misterio, como el escéptico, pero al mismo tiempo el escéptico que sí cree. Entonces era un personaje muy macabro, y de hecho confesaría que él mismo había sido espía para el gobierno de Franco y que había trabajado también para la CIA norteamericana. Lo que nos hace pensar nuevamente, y todo esto se mezcla de unas formas muy feas, nos hace pensar otra vez en ejercicios de adoctrinamiento. Pero no es el único. No pierda de vista que años después ocurrió otro incidente en donde dos hombres, voluntariamente, sin que nadie los forzara, con una serie de notas en las que aclaraban por qué lo hacían, se colocaron en las vías del tren y dejaron que el tren les moliera la cabeza. Porque gracias a esto podrían viajar a una nave espacial que estaba esperándolos en el cielo y que los llevaría a Júpiter. Así es que todo esto nos lleva a una teoría de conspiración. Así es que este expediente, el expediente Luna 16, es rarísimo. Por una parte, una calle maldita, en un barrio maldito y en un edificio maldito, con un historial de muerte espantoso. Por otro lado, un grupo de personas que se dedicaron a jugar emotivamente con los miembros del grupo de amigos de los viajeros del espacio Burú, que inventaron toda una trama que creció y creció y creció en un experimento social brutal que terminó ridiculizando a cualquier investigador formal. Incluso J.J. Benítez, el escritor del Caballo de Troya y durante muchos años investigador del fenómeno ovni, se vio involucrado en esta trama. Así es que por donde lo busque usted, esto parecía ser, por una parte, toda una historia paranormal, por otra, una historia de perversidad humana, un multihomicida terrible, y por otro lado, una teoría de conspiración tremenda en donde un grupo de gente, de alguna forma, enajena y convence a un pobre tipo de matar a su familia en una especie de experimento social macabro y perverso. El tipo creyó que al matar a su familia les estaba abriendo el paso a una vida en alguna parte con los alienígenas que no podían llevárselos en cuerpo y alma. Es un caso muy robusto en muchas cosas, teniendo en cuenta lo que decía Sesma, teniendo en cuenta la presencia de Jordán Peña, que era un personaje bastante raro, y toda esta historia que se teje alrededor
tenemos un caso para rato. Por supuesto que la gran mayoría de la información puede ser considerada como conjeturas, pero está ahí. Algunos investigadores, como Iker Jiménez, como Carmen Porter, como muchos otros, Javier Sierra, han dedicado mucho tiempo a investigar los expedientes de la policía de aquel caso, los análisis forenses y toda la evidencia resulta ser muy intrigante. El caso Luna 16 involucra todos los aspectos, desde la alienación mental, haber convencido a un pobre diablo de que tenía que matar a su familia para salvarlos, el mito ovni donde se inventaban historias para provocar que los investigadores cayeran en burlas y ridiculizarlos, pero no podemos dejar de lado que en sí, la propia casa, la calle, ya había una historia macabra. ¿Significa esto que pudo haber habido una predisposición? No lo sé. En casos como el de Amityville del que hemos hablado, pareciera que sí. En el caso de Summerwind, que es otro expediente del que hablaremos en algún momento, había esta predisposición. En muchos otros casos en los que ha habido casas malditas, tal parece que las personas son más propensas a convertirse en este energúmeno demoníaco asesino por haber estado en ese lugar. Así es que el expediente Luna 16 incluye todo eso y no tiene una solución sencilla. Es un caso muy complejo. Muchísimas gracias por haberme acompañado esta noche. Espero que el video sea de su agrado. Les invito, por supuesto, a que si les ha agradado, nos hagan el favor de suscribirse, de picarle a la campanita que está por ahí, y les recuerdo que también nos pueden acompañar a través de la página de Facebook, en donde tenemos otros informes y demás, y constantemente estamos presentando estos videos. Muchísimas gracias por su compañía, muy buenas noches, y que descansen en paz.